Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios sobre liderazgo en la iglesia, guiándonos los unos a los otros. Que habíamos visto es mala la autoridad, Dios el pastor de su pueblo, los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia, y encuentra a los hombres adecuados, las cualificaciones de los ancianos. En esta mañana vamos a estudiar sobre los diáconos, los siervos de la iglesia. La idea principal del estudio de hoy es que los diáconos deben servir a la iglesia atendiendo sus necesidades prácticas y liberando a los ancianos para que estos puedan dedicarse al ministerio de la palabra y de la oración. Oremos para comenzar. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos permites reunirnos para escuchar tu palabra y para adorar tu nombre, Señor. Te pedimos que este tiempo sea de gran bendición para cada uno de nosotros al escuchar tu palabra. Te pedimos que tu palabra sea transformando nuestras mentes y nuestros corazones, Dios, para cada vez ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, seguramente vemos las raíces históricas del oficio del diácono. Y este texto empieza con un denso conflicto. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El problema que la iglesia en Jerusalén enfrenta en este pasaje es que los miembros helenos, es decir, los que hablaban el griego, de la congregación se quejaban en contra de los miembros hebreos de la iglesia, porque las viudas griegas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Versículo 1. La solución de los apóstoles a este problema fue que la congregación seleccionara a 7 hombres sabios y piadosos que serían nombrados por los apóstoles para hacerse cargo de la distribución diaria de los alimentos. Versículos 2 al 4. Los apóstoles dijeron a la congregación que seleccionara hombres que fuesen de buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 3. La razón por la que los apóstoles delegaron esta tarea a otro grupo de hombres fue que tenían que dedicarse al ministerio de la palabra y la oración, y que sería un error que ellos ignorasen con el fin de atender la distribución de los alimentos. Versículo 4. La palabra griega de la cual obtenemos la palabra diácono es diáconos, que significa siervo. Se utiliza para describir muchos tipos diferentes de trabajo, incluyendo el servir las mesas, que es el verbo relacionado que se utiliza en el versículo 2. Y los apóstoles decidieron dedicarse a la diaconía, el ministerio de la palabra y la oración. Versículo 4.
Así, aunque este pasaje no utiliza el término diácono para describir a los hombres que manejaban la distribución de los alimentos, parece probablemente que Lucas registra este incidente para describir los orígenes históricos de lo que más tarde se convirtió en el oficio de diácono. Cuando el apóstol Pablo escribió Primera de Timoteo, el oficio de diácono estaba aparentemente bien establecido en muchas iglesias, por ejemplo en Filipenses 1:1. Y en Timoteo 3, Primera de Timoteo, después de enumerar los requisitos para los ancianos, Pablo establece los requisitos para los diáconos también. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Primera de Timoteo 3, versículos del 8 al 13. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las cualificaciones de los diáconos que Pablo establece son honestos, sin doblez, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Una palabra que resume todo esto es autocontrol. Otra es integridad. Un diácono debe ser admirable en su conducta, debe controlar bien sus apetitos y debe ser veraz en su discurso. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia significa ser sano tanto en lo que crees como en lo que haces. Guardar el misterio de la fe es creer firmemente la buena noticia que Dios ha revelado en Cristo, y hacer esto con una conciencia limpia significa no vivir de un modo que mine la profesión de seguir a Cristo. Pablo insiste en que los diáconos deben ser probados antes de servir, porque a los diáconos se les ha confiado responsabilidad. Versículo 10. Al abordar algunas de las necesidades físicas de la iglesia, se les confiará muchos recursos materiales e interactuarán con diferentes miembros de la iglesia. Por lo tanto, tienen que demostrar que son capaces de manejar esta responsabilidad con integridad y diligencia antes de delegarles dicha responsabilidad. En cuanto a su vida familiar, Pablo exige que los diáconos sean fieles a sus esposas y administren bien sus hogares. Versículo 12. Vamos a leer nuevamente lo que dice Pablo a los ancianos. Unos versículos atrás, en 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo que está presente en la cualificación de los ancianos en estos versículos, que está ausente en la cualificación de los diáconos, es que para los ancianos Pablo razona, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Eso nos enseña que Pablo espera que los ancianos cuiden de la iglesia, es decir, que la guiarán del mismo modo que un marido dirige y cuida a su familia. Que Pablo no reitere este argumento con respecto a los diáconos parece indicar que los diáconos no tienen el tipo de liderazgo autoritativo que los ancianos tienen. Los diáconos que sirven bien ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 13.
Esto es así porque servir fielmente a Dios y a su pueblo tiene como resultado el elogio ante los ojos de Dios y de la iglesia. Además, servir fielmente a Dios y a su pueblo edifica la confianza en Cristo y el poder del Evangelio para transformarnos a su imagen. La cualificación de un anciano, que no es una cualificación para los diáconos, es que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Primera de Timoteo 3:2. Esto nos dice que una de las responsabilidades del oficio del anciano es enseñar la palabra de Dios. Por otro lado, esta no es una responsabilidad del cargo de diácono. Esto no significa que los diáconos no puedan enseñar la Biblia, simplemente significa que no es una de sus responsabilidades. Por lo tanto, al igual que los diáconos no se encargan de supervisar la iglesia como los ancianos hacen, tampoco se requiere que enseñen la palabra al igual que los ancianos. Al comienzo de la lección sugerimos que Hechos 6 ofrece antecedentes históricos del oficio de diácono, pero no describe la fundación del oficio mismo. Ten en cuenta que el término diácono no se usa en este pasaje. Si este es el caso, entonces el oficio de diácono solo se menciona 2 o tal vez 3 veces en el Nuevo Testamento. Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, y posiblemente en Romanos 16:1. Basados en la poca información que la Escritura nos da, parece que el papel de los diáconos es ocuparse de las necesidades prácticas de la iglesia con el fin de permitir que los ancianos se centren en el ministerio de la palabra y la oración, como lo hicieron los apóstoles. Es por eso que los diáconos deben ser personas de carácter piadoso, deben ser íntegros y de la fe probada, aun cuando no se requiere que sean aptos para enseñar y no tengan que pastorear o liderar a la iglesia tal y como se espera de los ancianos. Oremos. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos has enseñado las responsabilidades y las obligaciones que tiene un diácono, Señor. Te pedimos, Dios, que levantes a hombres y mujeres que quieran ejercer, Dios, este servicio y que sean como tu palabra nos requiere, íntegros, maridos de una sola mujer, fieles, que lleven bien sus casas, que estén preparados, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea trabajando en cada uno de los miembros de esta iglesia, para que nuestra imagen cada vez sea más parecida a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada vez crecer en santidad, crecer en madurez, estudiar más tu palabra, comprender, Dios, cada vez más tu corazón, tu mente a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, que levantes a hombres y mujeres para este servicio en esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.